Ismael, platícanos, después del ejercicio de monitoreo y vigilancia que realizaron, ¿por qué crees que es importante que las personas conozcan cómo funcionan las finanzas municipales del municipio donde pertenecen? Bueno, en nuestro caso como asociación, conjuntamente con la población que hemos trabajado, se ha determinado que las finanzas municipales prácticamente es el corazón del funcionamiento de un ayuntamiento. Es muy importante porque a final de cuentas los recursos públicos son los que van a permitir solucionar la mayor parte de las problemáticas en las localidades en las que hemos estado trabajando. Por ese motivo se piensa y se considera que conocer cuánto dinero llega, hacia dónde se distribuye, quiénes son los beneficiarios, debe de ser constantemente monitoreado, porque en otros años pues ha sucedido que a veces no se sabe ni en dónde quedó el dinero y ni siquiera ha habido obras, o como sucedía mucho tiempo atrás, que se hacían la designación de dinero y a final de cuentas no había una obra que se ejecutara. Por eso ahora consideramos que estar atentos, estar vigilando cuánto y cuándo llega y en dónde se aplica, es fundamental para una verdadera eh, solución a las problemáticas de las comunidades. Y al respecto, ¿cuáles han sido sus principales hallazgos? Bueno, eh, lamentablemente, pues la zona del municipio de Tequila es una zona de gran pobreza, por lo cual el ayuntamiento de Tequila es prácticamente dependiente de los recursos que llegan de la federación, tanto en las participaciones como en las aportaciones, tanto en el año 2019 como 2020, pues representan más del 98% de lo que llega al municipio, por lo cual este es un hallazgo fundamental porque nos da luz sobre cómo está la situación en Tequila, y por eso la importancia de vigilar estos recursos que llegan. Al ser muy escasos, al ser pocos, pues obviamente se necesitan que se apliquen correctamente. Entonces, ese es uno de los principales hallazgos, ¿no? La dependencia de Tequila hacia los recursos federales. Asimismo, pues también se considera como hallazgo la situación de que el Fondo de Infraestructura Social Municipal es prácticamente el que hace casi todas las obras que en el municipio. Generalmente este fondo es el más importante, es el que más recursos aporta y en donde pues afortunadamente se tuvo un incremento de más de 13 millones del año 2019 al 2020. Y este incremento, pues obviamente se debe de reflejar en un beneficio hacia las comunidades. O sea, no podemos seguir de la misma manera, ¿no? Seguir incrementando los recursos sin un beneficio. Por eso también es importante y también es ponerlo como hallazgo, ¿no? Porque a final de cuentas las comunidades van conociendo y van sabiendo de dónde viene y cómo se debe de aplicar, en este caso, el Fondo de Infraestructura Social Municipal. Asimismo, en este mismo tema del fondo, al ser el más importante, pues también debe de ser el más vigilado. Lamentablemente, pues no toda la información está de manera pública, ¿no? Se conoce, por ejemplo, que dónde se va a estar ubicado las obras o que se está aplicando correctamente en lo que marca la ley el destino de este dinero. Sin embargo, pues todavía falta por tener fechas específicas de inicio y de término, así como el número y la ubicación de los beneficiarios, y a final de cuentas tener un desglose de cuánto costó finalmente la obra. A veces esa información no se conoce sino hasta el otro año, y a veces pues esto puede representar una situación de desvío de recursos por no estar correctamente aplicados. Por eso es importante que esta información se haga latente, ¿no? Entonces, estos hallazgos sobre cómo se trabaja el Fondo de Infraestructura Social Municipal, pues debe de ser y es considerado como uno de los hallazgos más importantes en cuestión de finanzas públicas. Gracias, Ismael. Y respecto a sus observaciones y conclusiones, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, en esta situación
tenemos que tener en cuenta que el Fondo de Infraestructura Social Municipal al ser el fondo más importante, la ley establece que debe de haber un consejo ciudadano el cual debe de autorizar y debe de seleccionar obras. Lamentablemente, pues a lo largo de nuestro monitoreo y vigilancia nos hemos dado cuenta que el Consejo de Desarrollo ha sido únicamente una situación de formalismo legal. Se nombran consejeros que muchas de las veces nos hemos dado cuenta que están vinculados con el partido en el poder o que son favorecidos por alguna cuestión económica o programa social, y pues a veces únicamente se limitan a firmar las actas que la ley pide, por lo cual no hay una verdadera vigilancia ciudadana o el Consejo de Desarrollo no funciona como debería de marcar la ley. Asimismo, pues aunque ahora se conocen que cada obra sí se está haciendo y que efectivamente las comunidades están recibiendo obras, todavía falta porque el ayuntamiento sea más abierto en proporcionar la información. A veces, pues únicamente se por medios estatales y a veces el ayuntamiento no da mucha información al respecto, por lo cual sí se necesita que el ayuntamiento sea todavía más claro y publicite más la información sobre estos aspectos. Y pues como se marcó en un primer momento, pues los ingresos propios apenas marcan el 1.8%, es decir, es una situación muy difícil. Se entiende por la situación económica de la población, pero pues es una situación que debe de ser marcada, ¿no? Cómo se depende casi totalmente de los recursos federales. Sin los recursos federales el ayuntamiento no funcionaría. Y finalmente, pues también hay que tener en cuenta que a pesar de las amplias necesidades del ayuntamiento, se está alcanzando actualmente el 18.4% en cuestiones de el área de pago de personal, de salarios, servicios personales, ¿no? Consideramos que es una cuota un poco elevada, porque el 18.4 del total del ingreso, pues sí es una cantidad muy fuerte. Y aunque pues se argumenta, ¿no?, que es necesario el personal que existe. Entonces, estas serían las principales observaciones que se tendrían en este aspecto. Gracias, Ismael. Y respecto al monitoreo que hicieron, ¿qué tan fácil o difícil fue hacerlo? Pues en este aspecto, en cuestión de seguimiento, sí es importante decir que el acceso a la información fue un poquito más ágil, aunque obviamente todavía es una información muy complicada a veces, temas de contadores o de administradores que pues consideramos sí debe de ser un poquito más tratado como el aspecto ciudadano, pero sí hemos visto una mayor accesibilidad a este tipo de información. Todavía no hemos aterrizado en situaciones más específicas como ya un desglose contable o una cuestión más específica en cuestión de los proyectos, pero al momento la información que se ha necesitado pues sí se ha podido obtener y todavía ha sido un poquito más ágil respecto a los portales estatales o federales donde también se ubica información. Entonces, sí ha sido un poquito más persistente esta vigilancia, que no dependemos exclusivamente de lo que nos dé el ayuntamiento, sino que podemos accesar a otras fuentes, lo cual permite que sea un poquito más ágil el monitoreo. ¿Y cómo han usado esta información en su proyecto de incidencia? Pues definitivamente la información es muy importante para las comunidades porque es, a final de cuentas, el incentivo que ellos tienen para ver que hay recursos, para ver que efectivamente hay dinero y que debe de ser manejado de una manera más abierta y más pública. Y obviamente se les proporciona a la población. Ya no es tan delicado o ya no genera temor el tener información de cuánto dinero hay, pero ahora esta información se está utilizando para que también vayan tomando conciencia de los recursos, tanto que existen como también que son limitados. O sea, no hay una situación en la cual sean infinitos, lamentablemente, por lo cual deben de ser tratados de la mejor manera, y eso se le hace hincapié a las comunidades, se les explica, se les externa, y de esta manera la situación de la información se va aprovechando para capacitar a los grupos ciudadanos.
Muchas gracias por lo que nos compartes, Ismael, y gracias a quienes nos siguen por su atención. Les invitamos a revisar a detalle la información de este monitoreo en www.promunicipio.mx. Hasta luego.